de crisis. Y el Señor me llevó a hablar en el pasaje del primer libro de Reyes acerca de Elías, el profeta Elías, hermano. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Israel vivió un tiempo de crisis en el tiempo del profeta Elías. Vino un tiempo de escasez, vino un tiempo de muerte y vino un tiempo de hambre, porque no llovió sobre la tierra de Israel por 3 años y medio. No llovió sobre la tierra de Israel. Hubo sequía, hubo muerte, hubo hambre. Es algo como lo que está pasando en el mundo con esta pandemia. Esta pandemia ha traído crisis, ha traído dificultad, ha traído problemas, ha traído temor. Cuando hay una crisis viene el temor y se va la confianza. Cuando hay una crisis viene el miedo y se quita el espíritu de poder. Y nosotros debemos confiar en Dios y debemos tener el espíritu de Dios, espíritu de poder en medio de la crisis que estamos atravesando en el mundo. Más adelante, dicen los expertos que vendrá problemas económicos al mundo. Va a venir un descalabro económico. Aún la gente está preocupando más por la economía. En Estados Unidos, un gobernante allá dijo: es necesario que los ancianos se sacrifiquen por la economía. Hasta allá estamos llegando. Hasta esos niveles de mirar la economía como lo superior, que no valen las vidas humanas. Pero el mensaje de Dios es diferente, que aún en tiempo de crisis hay esperanza para los hijos de Dios. Hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti, mi amado. Hay esperanza para tu casa. Hay esperanza para tu familia. Dios tiene el control del universo. Dios tiene el control de la humanidad. A Dios no lo tomó por sorpresa este coronavirus. Esta pandemia no lo tomó a Dios por sorpresa, como si Dios no se hubiera dado cuenta, como si estuviera en otro lugar y pasó la pandemia. ¿Y qué pasó mientras yo no estaba? No, Él siempre estuvo en medio de esta situación y Él sabe lo que va a hacer en medio de esta pandemia. Dios tiene el control. Dios tiene el control. El deísmo habla de la gente que cree en Dios, pero que Dios no participa de las situaciones del mundo. Eso cree el deísmo. Son gente que cree en Dios, que cree que el universo lo hizo Dios, pero que Él no participa en la actualidad en el mundo. Y muchos seres humanos y aún muchos cristianos son deístas porque creen que Dios abandonó el mundo. Y Dios siempre ha tenido control de la humanidad. Dios tiene control de tu vida. Aún en la prueba, Job pensó que Dios lo había abandonado. Aún el Salmo 13 que acabamos de leer, pensó David que Dios lo había abandonado. Pero Dios siempre miró a Job y Dios siempre miró a David. Y Dios siempre te va a mirar a ti en momentos de dificultad, de crisis, de prueba. Dios contemplaba a Job hasta que se cumplió el momento y lo visitó y lo sacó de la prueba. A David también lo sacó de las pruebas. Cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac en el monte Moriah, y cuando levantó la daga para matar a su hijo, para apuñalear a su hijo y matarlo y quitarle la vida, el Señor lo detuvo
detente, Abraham. Le dijo Abraham para que no matara a su hijo. Le dijo, detente. O sea que Dios estaba viendo desde los cielos como ve Dios este momento. Este momento es un momento de prueba para la humanidad. ¿Qué va a hacer la humanidad en este momento? ¿Qué va a hacer la humanidad donde se acaba todo? Donde parece que los sueños quedaron ahí, a un lado. Donde la gente tenía un ritmo de vida y ahora está encerrado. Donde la gente tenía proyectos para el año 2020 y no los pueden desarrollar. No pueden avanzar en esos proyectos. Donde la gente tenía expectativas de otras cosas, pero vino esta pandemia y le cambió todo. Le cambió la manera de pensar, la manera de vivir. Y entonces Dios está en control de todas las situaciones. Tú tienes que saber eso, que Dios está en control de tu vida, de tu casa, de tu familia, de todo lo tuyo. Dios tiene control. No se ha olvidado de ti, te mira desde los cielos. Pero si oras, lo puedes sentir. Si alabas, lo puedes sentir. Si adoras, lo puedes sentir. Si estás en su palabra, ahí estará Dios para hablarte. Y te levantará en el momento de crisis. En el momento de crisis que vivas por esta pandemia y por el hambre que se va a acercar a la tierra por motivo y el resultado de esta pandemia. ¿Cuánto durará la pandemia? No lo sabemos, hermano. Ni aún los expertos. Menos un país como Colombia, que es escaso de recursos. Y es escaso de recursos por ser escasos de sabiduría y de inteligencia. Porque los gobernantes que nos han gobernado son gente que no tiene capacidad para estar en un país como estos. Porque la gente que nos ha gobernado por años no tiene la capacidad de hacer las cosas. Porque aún la máquina con que se probaba si alguien tenía la enfermedad se dañó, hermano. El único país que le pasa esto. Estamos frente a una expectativa de qué va a pasar con esta enfermedad. ¿Cuánto durará la pandemia? No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Cuándo cesará? ¿Será en un mes, 2 meses? Esperemos el tiempo. Y el tiempo será el tiempo de prueba, de crisis sobre la gente, sobre el mundo entero, sobre las familias. Pero debemos tener esperanza en Dios de que en medio de esta crisis Él nos va a ayudar. Él nos va a ayudar. Él te va a ayudar, mi amado. Él te va a ayudar, mi amada hermana que está escuchando. Él va a ayudar tu casa. Algo hará Dios, y con esta palabra vamos a mirar lo que hizo Dios a favor de Elías y a favor del pueblo de Israel. Porque sucedieron cosas en momentos de crisis en Israel, en momentos de hambre en Israel, en momentos de sequía en Israel. La Biblia dice en el capítulo 17 del primer libro de Reyes, versículo 1, dice ahí la palabra: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Él proclamó una palabra sobre Israel: no iba a llover por 3 años y medio. Y en el capítulo 18, en el versículo 1 y 2, dice: pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, ya habían pasado 3 años de la sequía, diciendo: ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab. ¿Y qué más dice la palabra de Dios? Y dice: y el hambre era grave en Samaria. O sea que la gente se estaba muriendo de hambre.
Las bestias, los animales del campo se estaban muriendo de hambre. Los caballos, las vacas, el ganado se estaban muriendo de hambre. Los niños estaban muriendo de hambre. Las familias estaban muriendo de hambre en ese tiempo de crisis. Pero ¿qué hizo Dios a favor del profeta? El profeta representa, hermano, para este tiempo, a los que buscamos a Cristo. El profeta representa a la iglesia como remanente, a la iglesia que ora, que clama, que busca el rostro de Dios, porque el Señor sabe quién le busca. Aún hubo un problema con el pueblo de Israel que lo relata el libro de Ezequiel, y el Señor pone a un ángel a sellar a las personas que buscan el rostro de Dios. Y cuando vino la muerte, no tocó a los que tenían el sello de Dios en sus frentes. Dios ve al que busca su rostro, al que clama, al que ora, al que está en su presencia. Él sabe quién le busca. Él sabe quién ora en el lugar secreto. Él sabe quién le ama de todo su corazón, y a ellos los guardará y les hará conocer su pacto, dice el Señor. Si tú lo buscas en esta instancia de tu vida, hermano, Él va a estar contigo y te va a guardar. El profeta representa la iglesia que busca al Señor, que ama al Señor. Eso representa al profeta, y Dios le habla al profeta sabiendo que venía la crisis, y le dice el Señor, versículo 2 del capítulo 17, dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo a Elías: apártate de aquí. El Señor le da una orden a Elías y le dice: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. O sea que en el momento de crisis, el Señor estuvo con Elías. Y el Señor va a estar contigo. El Señor va a estar contigo en este tiempo. El Señor va a estar contigo en tu casa. Te va a ayudar, te va a cuidar, te va a dar palabra. Es importante escuchar la voz de Dios para este tiempo. Lo que el Señor te va a hablar para este tiempo. El Señor le habló a Elías y le dio órdenes. Le dijo: vete de aquí, ve al arroyo de Querit. Lo envió al arroyo de Querit. El Señor te va a dar órdenes. Lo importante que hizo Elías fue que obedeció. Y lo importante en este tiempo es que tú obedezcas la palabra de Dios. Obedece la palabra de Dios para este tiempo. Y entonces el Señor te ayudará, te cuidará, te guardará de todo mal. Elías obedeció. Y dice la palabra: beberás del arroyo, no le iba a faltar el agua y no le iba a faltar la comida, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. O sea que el Señor en tiempo de crisis le dio provisión de alimentos. Hay esperanza en el tiempo de crisis, hermano, en el tiempo difícil. Y el Señor te dice hoy que Él proveerá a tu vida la comida, el alimento, el agua. En este tiempo te va a dar de comer, te va a dar agua para beber, va a haber comida para tu casa. Aún en esta crisis, aún en esta crisis que viene, va a haber comida en tu casa. Va a haber provisión en tu casa. Dice el versículo 6: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Elías fue sostenido por Dios. Dios lo sustentó en tiempo de crisis.
La iglesia será sustentada por Dios en tiempo de crisis. Tu vida será sustentada por Dios. Sé obediente a Dios. Obedece a la palabra. Obedece a la guianza de Dios. Obedece la voz del Espíritu Santo que te va a hablar en este tiempo. Tendrás voz del Espíritu Santo si buscas al Señor en medio de esta crisis. Tendrás voz del Espíritu Santo, pero si no buscas del Señor y si eres una persona carnal, Dios te va a hablar y no vas a escucharle. No vas a saber la palabra de Dios. Busca al Señor y Él te dará palabra. Y cuando Él te dé palabra, obedece a la palabra de Dios. ¿Qué pasó con Elías? Dice la palabra: pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. O sea que Elías tuvo provisión en el arroyo de Querit, pero se le acabó la provisión. ¿Qué hizo Dios con Elías? ¿Qué va a hacer Dios contigo, iglesia de Cristo? ¿Qué va a hacer con nosotros? Tenemos que confiar en Él en el tiempo de crisis. Tenemos que depender de Dios en este tiempo, en estos momentos. Dependamos de Dios, confiemos en Él. Cuando se acabó todo en el arroyo de Querit, el Señor vuelve a hablarle. Versículo 8. Dice así: vino luego a él palabra del Señor diciendo: levántate, Elías, vete a Sarepta. O sea, tenía que irse a otra ciudad. Y le dice: vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden y allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Cuál fue la orden de Dios? Ve a Sarepta de Sidón. Ve a Sarepta de Sidón, porque allí te sustentaré. Qué importante escuchar la voz de Dios para este tiempo de crisis, hermano. Qué importante la búsqueda de Dios. Elías era un profeta. Elías era un hombre que oraba, que buscaba a Dios por su ministerio, por su llamado. Era un hombre consagrado a Dios. Y a él no le faltó palabra de Dios. Cuando tú te consagras, cuando tú oras, no va a faltar palabra de Dios a tu corazón y a tu vida. Y vuelve, Dios le habla y le dice: ve a Sarepta de Sidón, allí te sustentaré. He dado la orden a una viuda. Y más adelante él se encuentra con la viuda y la viuda dice: yo no lo conozco. Pero ya el Señor había dado la orden. El Señor mueve los hilos del mundo. El Señor mueve la gente. El Señor mueve los corazones. El Señor va a mover gente a favor de tu vida. El Señor aún va a traer cuervos a favor de tu vida para sustentarte, hermano. Este es el tiempo de ver milagros, de ver lo sobrenatural del poder de Dios. Pero tendrás que tener fe en el Señor. Debes tener fe en el Señor. Es tiempo de tener fe en Cristo Jesús. Que tengas fe. Dígame un amén ahí. Escriba un amén. Diga: voy a tener fe. Voy a confiar en Dios. Escriba ahí: en tiempo de crisis el Señor me va a sustentar. Porque Dios te va a sustentar en esta temporada de crisis. En esta temporada de escasez. Te va a ayudar y te va a sustentar. Y entonces le dice el Señor: vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden y allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Qué hizo él? Obedeció, hermano. Obedeció. Obedece al Señor en este tiempo. Y dice: entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido,
solamente un puñado de harina tengo en la tinaja. ¿Cuánto tenía esta viuda? Dice un puñado. ¿Qué es un puñado esto, hermano? Un puñado. Esto tenía la viuda de harina. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Tenía poco. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. O sea que esta viuda no tenía esperanza. Tenía un puñadito de harina y un poco de aceite y se iba a echar a morir. Pero llegó el hombre de Dios, el siervo de Dios, y le dio palabra de Dios. Le dio palabra de Dios. Hoy hay palabra de Dios para ti, hermano, a través de este medio, a través de este devocional. Y va a haber palabra mañana y pasado mañana y de lunes a lunes, hermano, de domingo a domingo. En este devocional va a haber palabra de Dios para levantar nuestra fe. Va a haber palabra de Dios para ver milagros. Esta viuda se iba a morir, no tenía esperanza. Pero el profeta viene con una palabra de Dios en momento de crisis. Porque el profeta estaba viviendo la crisis también. La crisis era para todos. La crisis de las naciones de este tiempo por la pandemia es para todos. Para pequeños y grandes. Para siervos de Dios. Para la iglesia y para el mundo. Pero en medio de la crisis, el Señor sustentó a Elías. Y el Señor va a sustentar a sus siervos. Y el Señor va a sustentar tu vida, iglesia de Cristo. Y esta mujer que iba a morir y que no sabía que venía el profeta, pero que el Señor le había hablado ya de que él iba a ser sustentado por una viuda. Y llega ahí Elías y la viuda se quería echar a morir. Vino palabra de Dios a través del profeta. Y le dice en el versículo 13, Elías le dijo, no tengas temor. ¿Qué te dice hoy Dios? No tengas temor de esta crisis. No tengas temor, te dice Dios. El temor es lo contrario a la confianza en Dios. Y Dios te dice, confía en mí, yo haré maravillas en tu vida. Aleja el temor de tu vida. Aleja el temor de tu corazón. Confía en el Señor que está contigo. Y entonces el profeta le dice, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Como abusivo el profeta, pidiendo comida para él primero, sabiendo que la mujer no tenía sino un puñado de harina y un poco de aceite. Como abusivo el profeta, pidiéndole a la viuda que le diera de comer primero. Pero lo que no sabía la viuda es que iba Dios a usar al profeta para hacer milagros en la vida de la viuda. Y vamos a seguir leyendo. Y dice el versículo 14: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará. O sea, no se acabará. La harina, el puñado de harina, no se va a acabar. Ni el aceite de la vasija disminuirá, estará igual. Y dice la palabra: hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. O sea, cuando Dios trajera la bendición, ella iba a ser sustentada. Mientras pasa la prueba, hermano, solo Dios sabe cuándo pasará esta pandemia, solo Dios sabe cuándo terminará esta crisis, pero mientras pasa, el Señor promete sustentar a sus hijos. Él te va a sustentar, te va a ayudar, te va a proveer, te va a traer recursos, te va a traer comida, te va a traer mercado, te va a traer carne, te va a traer arroz, te va a traer frijoles, te va a traer
plátanos, frutas, verduras. Te va a traer el Señor, te va a traer comida, tendrás recursos. Pero esto nos enseña también a darle a otros. La viuda le dio al profeta y el profeta dio una palabra y eso pasó. La harina de la tinaja no escaseará y no escaseó. El aceite no disminuirá y no disminuyó. Cuando le das al prójimo, cuando eres solidario, cuando sirves a otros con un mercado, con comida, tú que tienes más, provéele a otro que no tiene. Y el Señor te sustentará. Ese es el tiempo de ser solidarios. Ese es el tiempo de proveer a otros. Ese es el tiempo de compartir los alimentos a otros, como la viuda le compartió al profeta. Y el profeta le dio palabra y la palabra se cumplió en medio de la viuda. Y la viuda que no tenía esperanza, que se iba a echar a morir, la viuda fue sustentada mientras vino la lluvia de Dios. Vino la lluvia de Dios. Vas a ser sustentado, mi amado. Serás sustentada, iglesia. Seremos sustentados por el poder de Dios. Yo espero en Dios. Mi vida espera en Dios. Mi hogar, tengo una esposa, tengo un hijo. Esperamos en Dios. En este tiempo esperamos en el Señor. Recursos esperamos de Dios. Nosotros esperamos en Dios. Espera en Dios. Vas a ver a Dios en medio de esta prueba. Dios proveerá. El Señor proveerá. El Señor ayudará. El Señor te dará el sustento para tu vida. Confía en Él. Dice la palabra que ella hizo, versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Versículo 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Hoy hay palabra de Dios. Hoy hay palabra del Señor para tu vida. Hoy hay palabra de Dios. No va a escasear en tu vida el alimento, la comida, el arroz, el aceite, el agua. No va a escasear. Dios te va a sustentar. Confía en Él. Confía en Él. Obedece a su palabra. Escucha la guianza de Dios para este tiempo de crisis. Abre tus oídos espirituales para saber lo que Dios te va a hablar para este tiempo difícil de pandemia. Guarda tu vida, guarda tu familia, ora por ellos, protégelos con cobertura de oración, de clamor, de palabra. Guíalos a la fuente de agua de vida eterna que es Cristo, y Él te va a sustentar. El Señor te va a sustentar en este tiempo de crisis, de prueba que va a venir sobre la tierra. Dios nos va a sustentar. Dios nos va a sustentar. Confía en Él. Confía en Él. Él va a hacer milagros. Él va a hacer maravillas. Él va a colocar personas que te van a bendecir. Él va a colocar hermanos que te van a ayudar. Él va a colocar familiares que te van a dar una provisión, un mercado. Él va a colocar gente, aunque tú decías, ellos no estaban conmigo, ellos se alejaron de mí, y ellos, como los cuervos, te van a traer bendición y provisión para tu hogar, para tu casa. El profeta le dijo a la viuda: no tengas temor. Esa es la palabra, hermano. No tengas temor para este tiempo. No tengas temor. Satanás te va a infundir temor. Las noticias te van a infundir temor. Los noticieros te van a infundir temor. Te van a decir: mire lo que está pasando, mire lo que va a pasar con la economía. No va a haber recursos, va a haber hambre en la tierra.
Pero eso no es tu confianza. Eso no debe ser tu confianza. Lo que diga el noticiero, lo que digan los gobernantes de la tierra. Lo que tienes es que creer al gobernante de todo el universo, al Rey de Reyes y al Señor de Señores, a nuestro Dios, a Jesús de Nazaret. A Él sea la gloria, la honra, la alabanza y el poder por los siglos de los siglos. Escucha su voz. Escucha su voz. Escucha su voz. Él va a hacer cosas sobrenaturales. ¿Lo crees, hermano? ¿Lo crees? ¿Lo crees en esta hora? ¿Crees al poder de Dios? ¿Crees a los milagros de Dios? Hoy te digo que no va a escasear nada en tu vida. Vas a tener comida en tu casa. Pero vas a compartir tu comida con otros. Vas a compartir tu comida con el que no tiene. Vas a compartir tu comida con los Elías. Con los Elías que van a llegar a tu vida. Vas a compartir de tu mercado. Vas a compartir de lo que Dios te ha provisto, hermano. Vas a compartir. Y así se aumentará en tu vida la provisión y la comida. Y todo lo que necesitas para este tiempo. ¿Puedes creerlo en el nombre de Jesús? ¿Puedes creerlo? Vamos a terminar con esta adoración creyendo a la palabra de Dios, creyendo al mensaje de Dios. Esperanza en tiempo de crisis. Vas a tener esperanza en tiempo de crisis. Adora al Señor y Él vendrá a tu vida. Recibe hoy la presencia de Dios. Tú que reinas en los cielos y habitas en la tierra. Tu reino sea establecido en medio de este lugar, en tu casa, tu hogar, a través de este devocional. Él establece su gloria, su reino, su poder. No faltará nada en tu casa. No faltará nada en tu casa. No faltará la paz, la abundancia, el gozo, la alegría, la bendición. Tú que reinas en los cielos Y que habitas en la tierra. Tu reino sea establecido en medio de este lugar. Diga, desciende, desciende. Lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Desciende, desciende. Lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Adora a Dios y vamos a orar. Vamos a orar para colocar esta palabra delante de Dios. Sí, Señor, hazlo en nosotros. Ven, desciende. Desciende sobre nuestras vidas. Sí, Señor. Ven, desciende sobre nuestros hijos. Ven y desciende sobre nuestras familias. Ven y desciende sobre los nuestros, Señor. Ven y desciende sobre tu iglesia. Diga, desciende, desciende
Lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Desciende, Dios. Sí, Señor, desciende. Lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Sí, Señor. Hazlo aquí, Señor. Lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Hazlo aquí. Hazlo en nuestros hogares. Hazlo en nuestras familias. Hazlo, Señor, en nosotros. Cumple tu palabra. Tú proveerás. Tú traerás provisión. Tú sustentarás a tu pueblo. Traerás sustento a los hogares. Traerás sustento a las familias. Traerás sustento a las vidas, Señor. Traerás recursos, comida, mercados, Señor. Traerás, Señor, abundancia en medio de la crisis, Señor. Esa abundancia la traerás, Señor, para repartir a otros, Señor. Para compartir, para ser solidarios, para ayudar, para tener compasión con aquel que no lo tiene, Padre. Multiplica la bendición, multiplica la provisión, Padre. Multiplica los mercados, Señor. Multiplica la comida en este tiempo, Padre. Que no escasee la alimentación, que no escasee el agua, el aceite, la comida, la carne, la proteína, Señor. Las frutas, Señor. Las verduras, Señor. La leche, Padre. El pan. Que venga tu pueblo. Que venga tus hijos, Señor. Que venga la comida a tus hijos en esta hora. Que venga la comida, que venga el sustento diario. Viene el sustento diario. Viene la comida. Viene el alimento. Vienen los recursos. Vienen a tu vida. Créelo. Créelo. Hay esperanza en medio de la crisis. Hay esperanza porque Dios reina. Porque Dios es rey sobre toda la tierra, porque Él sustenta la tierra, dice la palabra, con su diestra de poder. Él está mirando desde los cielos. Él mira a sus hijos y los cuida. Los cuida. Él te va a cuidar en medio de esta crisis. Él te va a cuidar. Él te va a proteger. Él te va a guardar. Él te va a ayudar. Él te va a dar palabra. Él te hablará. Él te hablará en medio de esta crisis. Sueños, visiones, palabra a tu corazón, palabra del Espíritu a tu vida. Vendrá a tu corazón. Vendrá el derramamiento del Espíritu Santo. Y por último, después de esta crisis, vendrá la lluvia. Porque Elías oró por lluvia y vino la lluvia sobre la tierra de Israel. Y vendrá la lluvia que tipifica la bendición de Dios. Después de esta crisis vendrá la bendición de Dios sobre su pueblo, sobre su pueblo, sobre cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este devocional, por esta palabra. Te doy gracias. Que tu pueblo la atesore en su corazón, que la guarden en su corazón, Padre. Yo bendigo a tus hijos. Yo oro por cada familia. Yo oro por cada necesidad. Yo oro por cada hermano que se conecta a esta transmisión. Bendícelo en gran manera. Que tu gloria lo sustente. Que vea milagros en medio de esta circunstancia. Que vea tu poder en medio de la crisis. Que sea sustentado por tu gloria, por tu poder. Provee a todos el alimento. Provee a las familias el sustento, Señor, económico, la comida diaria.
Y te damos gracias. Y te damos la gloria. Y te damos la honra, Señor, a ti. Te damos la gloria, la honra. Te damos gracias, bendito Dios. Dale gracias a Dios, porque Él te va a sustentar en medio de este tiempo. Él te va a sustentar. Él te va a ayudar. Él te va a cuidar. Él te va a cuidar, mi amado hermano. Él te va a cuidar y te va a dar el sustento, te va a dar la provisión en este tiempo. Te va a dar la provisión en este tiempo. Hemos concluido con este devocional. Dios les bendiga a todos. Puede colocar su comentario. Si le bendijo la palabra, coloque un comentario. Estamos todos los días de 6 de la tarde en adelante en este tiempo devocional, Familias en Casa. Los espero mañana. Mañana a las 6 de la tarde estaremos acá nuevamente orando por las necesidades, orando por las familias, orando por las naciones, trayendo una palabra de Dios a su corazón y usted compartiéndola en su perfil. Comparta, si esta palabra le ha bendecido, compártala ahí en su perfil para que otros también la puedan mirar, la puedan escuchar y puedan ser también bendecidos con la palabra de Dios. Son tiempos de Dios, aún en medio de la crisis, son tiempos de Dios, de ti. Dios no se ha olvidado del mundo, Él lo sostiene, Él todavía lo sostiene. A Él no se le pasó esta crisis, no dijo, no, ¿y esto por qué pasó? Él sabía lo que iba a pasar y en medio de todo esto Él va a hacer una obra grande, una obra grande. Dios les bendiga, Dios les guarde y estaremos mañana a las 6 de la tarde. Comparta con su familia esta noche, estos días, comparta en su casa. Ame más, bendiga más, perdone más, reconcíliese en su hogar, con su familia, pida perdón si tiene que pedir perdón, perdone si tiene que perdonar, pero disfrute aún en medio de esta crisis el tiempo que Dios le permite tener, ya que aún no nos ha llamado a su presencia. Entonces disfrutemos el tiempo con la familia, con los hijos, con las personas que están a nuestro alrededor. Llame a sus seres queridos, llame a sus seres queridos, llame a sus amigos. Ahí está la llamada, la videollamada, usted se puede ver con la gente. Llame a las personas que usted debe llamar en ese tiempo y bendígalos con una palabra de amor, de misericordia. Y también llámelos y anúncieles este devocional, que escuchen esta palabra, comparta esta palabra a través de su WhatsApp también. Usted lo puede hacer. Dios les bendiga a todos. Ahí veo comentarios. Angélica Rosada dice hermosa palabra. Herminia Sánchez dice gracias, paz, bendiciones de Dios. Dios es poderoso y Padre amoroso. Amén. María Alicia Católico, pido oración porque mi hijo Edison se reconcilie con Dios. Alison de Diana Pinto, me bendijo la palabra. Alirio Parra dice amén. Marta Cecilia dice gracias, Señor. Fernando Ardila dice amén. Eric Miguel dice pastor. José Domingo Villarraga dice en los 7 años de abundancia y los 7 años de hombre. Habla de Génesis de José, la historia de José que vino a salvar a Israel en el tiempo de la abundancia. Pero cuando llegó el hombre a Egipto salvó 2 pueblos en tiempo de crisis. Muy bien, ahí vemos a todos los hermanos que se han unido. Andrés Felipe Dávila, bienvenido. Dios lo bendiga por haber escuchado. Todos los hermanos los saludo en el nombre del Señor Jesús. Y comparta este tiempo con otros para que otros reciban la bendición del Señor. Con ustedes estuvo el pastor Yair Castro de la Iglesia Sanidad y Restauración, y algún día volveremos a estar en el templo. Hoy coloqué una foto del templo vacío, pero ahora las casas están siendo llenas de la palabra y de la presencia de Dios. Pero otra vez tendremos el templo nuevamente abierto